¿Empezamos? Vayan sentándose, por favor, porque vamos a empezar enseguida. Hablando con nuestros ponentes hace unos minutos, he tenido una de las experiencias que me han acercado más al suelo en los últimos años, al darme cuenta de que conocemos muy poco de otros países en general, conocemos muy poco de México en particular, tenemos muchas ideas preconcebidas. Y yo creo que está bien que hoy descubramos cuál es la realidad del periodismo en México, qué significa ser periodista en México. Por dar una serie de datos que nos pueden ayudar a comprender la diferencia entre las situaciones, estamos hablando de un país que tiene más del doble de habitantes que España, son 120 millones de personas frente a los 45 de España, pero tienen la mitad de penetración de Internet. Mientras que en España tenemos cerca del 84, en México están sobre el 45. Menos de la mitad de las personas en México tienen acceso a Internet. Más diferencias. En España hay una penetración muy alta de los diarios, relativamente de los diarios impresos, del 45, aunque sigue cayendo. El año pasado cayó un 11%. Y en México todavía hay un índice de lectura alto de diarios impresos y, sin embargo, una penetración muy pequeña. La mayor parte de la gente se informa a través de la televisión. En México, lamentablemente, hay una corrupción económica y política generalizada y sistémica, mientras que en España... ¡Caramba! ¡Qué coincidencia! No es tanta coincidencia porque, según un índice del Observatorio de la Corrupción, en España estamos en el puesto 37 después de caer del 23, mientras que México está en el 70 de la lista. A medida que desciende un país, aumenta la corrupción. Hablaba el gran Arsenio Escolar del periodismo de pesebre y trabuco, del periodismo que crece al calor del poder mantenido por él, o del periodismo que extorsiona al poder. De lo que no se habla tanto y de lo que no se habla lo suficiente es de lo que ocurre cuando el trabuco está dado la vuelta y apunta directamente al periodista. Y esta es la situación del periodismo en México, donde el periodismo está amenazado. Las 3 personas que hoy se sientan con nosotros están amenazadas. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta al oír lo que nos van a contar. En estos eventos normalmente se presenta a todas las personas de una vez y todos ustedes olvidan cómo se llaman y qué es lo que hacen. Así que lo que voy a hacer es presentarlas a medida que van a intervenir. Y voy a pedir a Marcela Turati que hable en primer lugar. Marcela es periodista de Desarrollo Social, Derechos Humanos y Violencia y cofundadora de una red que se llama Periodistas de a Pie y otra que se llama Más de 72, especializada en masacres de inmigrantes, autora de varios libros sobre la guerra del narco, otro libro llamado Entre las cenizas, historias de vida en tiempos de muerte. Solo con los títulos podemos empezarnos a hacer una idea. Es ganadora del Premio Nieman de la Universidad de Harvard, el Lhasa Media Award, y ahora está trabajando como periodista freelance. Y yo le quiero preguntar a Marcela, para comenzar el debate, ¿cómo es la vida de un periodista en México? Gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. La vida de un periodista en México ahora es difícil, complicada. Por un lado, bueno, las condiciones laborales en este momento siguen siendo muy malas para la mayoría de los periodistas. Hay mucha censura por un mecanismo que tiene el gobierno, los gobiernos estatales y el gobierno federal de compra de publicidad
la compra de publicidad. Muchos de los medios, la mayoría de los medios viven de la publicidad oficial, entonces el periódico muchas veces tiene que publicar lo que el gobernante quiere, ¿no? En la mayoría de las veces, entonces hay mucha censura, pero también hay en el país, desde que se desató la ola de violencia que vivimos desde el sexenio pasado, pero empezó desde antes en otras regiones, hay muchos lugares que les llamamos, o yo les llamo las zonas de silencio, ¿no? Lugares donde ya no puedes publicar nada, donde estás amenazado por varios frentes. Te amenaza el gobierno, pero también te amenaza el crimen organizado, y en esos lugares pues hay periodistas desplazados, autocensurados, muchos de ellos, y bueno, se desaparece, se tortura, se mata a periodistas. Entonces, eso es por una parte en algunas regiones del país, no es generalizado. Y no sé, bueno, en cada región es como diferente, pero sí se puede decir que está creciendo el silencio en muchas zonas, aunque se está tratando de crear estrategias, ¿no?, para que el silencio no avance, ¿no? Eso, por un lado, no sé. Vamos a hablar dentro de nada de qué hacen los periodistas e incluso los ciudadanos para superar esa barrera. Pero le quería preguntar a Daniel Moreno. Daniel tiene 25 años de profesión y es el fundador de Animal Político, un sitio en Internet de información política, como su propio nombre indica. Fue subdirector del diario El Universal, el diario más leído en México, Milenio Diario, y también trabajó en Financiero, Reforma, Revista Cambio, una revista que durante una temporada dirigió Gabriel García Márquez. Hablábamos antes de cómo se informan los mexicanos, de qué fuentes de información tienen acceso los mexicanos y de cómo eso condiciona también tanto la información que circula como el trabajo de los periodistas. Sí, tiene razón. Bueno, arranco por supuesto agradeciendo la invitación y sobre todo el interés por hablar sobre México. Quisiera empezar lo más cercano al tono del título de la mesa, simplemente diciendo, en México yo soy un convencido de que hoy se hace más y mejor periodismo que en toda su historia. Hoy vemos nuevos medios, la mayor parte de ellos digitales, y vemos periodistas jóvenes, auténticamente hordas, porque hay miles de egresados de las escuelas de comunicación, de jóvenes dispuestos a revelar, a denunciar, a investigar. Y sin embargo, decir esto, coincidiendo con lo que preguntas, sería una forma no solo optimista, sino francamente falsa de pintar el escenario periodístico en México. Creo que en términos reales la penetración de los medios digitales, tú lo decías hace un momento, un país con 45% de consumo de Internet, sigue siendo limitada y el consumo masivo sigue siendo, por supuesto, de los medios electrónicos. Y ahí es donde está el sello más importante. Hoy lo que vive México, contrario a la opinión que entiendo se pueda tener en otros países, México no es el país con crimen organizado, pero democrático, de renta media y en vías de desarrollo. México es un país con crimen organizado que ha logrado penetrar las estructuras del poder. México es un país con una regresión democrática muy importante, particularmente en los 2 últimos años. México es un país que tiene que reclamarle a la alternancia que vivimos del año 2000 a la fecha, que fue incapaz de cambiar muchas cosas, pero en el caso de los medios de comunicación fue incapaz de cambiar esta relación perversa y corrupta entre poder y medios. México, pues, es hoy un lugar en donde el ejercicio periodístico, como decía Marcela, es francamente difícil, y donde el periodismo oficialista es la marca. Escuchando a Arsenio Escolar hace unos minutos, platicábamos nosotros de cómo suena casi ilusorio para nosotros poder plantear algunos de los temas. En México es excepción de la regla el medio que no acepta regalos de los funcionarios. En México es absolutamente inusual, yo no recuerdo el caso, quizá Salvador o Marcela me ayuden a recordarlo, pero yo no recuerdo el caso en donde se haya protestado por una conferencia de prensa sin preguntas. En México se rinden informes de programas oficiales en donde simplemente no hay medios de comunicación. Es decir, en México el ejercicio de un derecho fundamental como el derecho a la información y, por supuesto, la libertad de expresión siguen siendo
un debe en nuestro trabajo, en nuestro país y sobre todo, insisto, como convicción de gobierno. Subrayo, en México vivimos una regresión democrática con un gobierno federal, unos gobiernos estatales y unos gobiernos locales a los que no les interesa, no les conviene y no les gusta la libertad de expresión. Y vivimos un país en donde en los 2 últimos años se ha desdibujado una oposición que no nos permite tampoco tener por lo menos un mínimo equilibrio de poder. Terminaría esta primera intervención subrayando, a partir de tu pregunta, en México los medios electrónicos siguen siendo, insisto, los más importantes y en los que menos se ejerce periodismo. Si nosotros revisamos los contenidos de la televisión y de la radio, lo que hay es una sucesión de declaraciones de políticos en donde no hay ni siquiera un mínimo ejercicio de corroboración de si lo que nos dice la clase política es cierta o no. Y ese es el consumo más importante. Los medios digitales y este nuevo periodismo con el que yo arrancaba sigue siendo, creo, marginal. Podríamos decir que hay un paralelismo casi exacto entre menos democracia, menos periodismo. Yo soy un convencido de que hay un reflejo claro entre el nivel democrático, en este caso de México, y el periodismo que se ejerce. Yo podría decir, Salvador, Marcela y yo hemos trabajado juntos en diferentes etapas, yo podría decir que el número de medios que hacen periodismo independiente en México es prácticamente el mismo, si no es que menos, del que había en el año 2000. Es decir, vivimos 12 años de alternancia y 2 años de regreso del PRI y no hemos sido capaces de romper esa barrera. No hemos sido capaces de multiplicar el número de medios independientes. Insisto, más allá de estos nuevos medios, y por supuesto defiendo en ese caso la animal político, que es donde trabajo cotidianamente y donde vivo, pero asumo nuestras limitaciones en términos de penetración. Yo, lo comentábamos hace unos minutos antes de empezar, decíamos, yo soy un convencido, insisto, de que lo que hacemos en medios digitales es guerra de guerrillas frente a los grandes medios de comunicación que no son utilizados por sus propietarios, por sus directivos, por los conductores de televisión y de radio, como espacios para informar y para ejercer la libertad de expresión, sino básicamente como herramientas de presión para hacer negocios con el poder, ¿no? De esto precisamente quería preguntar a Salvador. Salvador Frausto hace periodismo de investigación en el diario El Universal y es editor del semanario, autor de varios libros y también fundador de un colectivo llamado cuadernosdoble-raya.com, la revista Gato Pardo, Cambio México, profesor de periodismo narrativo. ¿Estabais de acuerdo en esta definición del periodismo de investigación como periodismo de guerra, prácticamente, en México? Así es. Para conectar mi intervención con la parte final de lo que decía Daniel y los señalamientos que puso Marcela, creo que efectivamente en México hay una especie de antitransición democrática que está colocando a los periodistas en una circunstancia muy vulnerable. Es decir, el periodista está viéndose amenazado. Por un lado, lo vemos en las cifras de periodistas asesinados, que es escandalosa, en los últimos años, y sobre todo la reacción del Estado, que no brinda protección ni seguimiento al tema de los periodistas asesinados ni al de los periodistas desaparecidos. El tema de las amenazas a los periodistas es un asunto que de verdad está tocando las puertas de alarma de una circunstancia que cada vez va creciendo mucho más. Es decir, el periodista mexicano amenazado o que sí sufre de algún tipo de advertencia velada o más o menos velada de que se está siguiendo su trabajo, que le roban el celular en una cobertura o que se meten y le roban su computadora o le llaman a su casa para hacer algún tipo de insinuación, es cada vez más extendido y carece de protección, porque los mecanismos de protección a periodistas del Estado no brindan las condiciones adecuadas. Por un lado, las instancias ciudadanas o civiles de protección a periodistas están siendo rebasadas. Entonces colocan al periodista en esta circunstancia
que si la miramos además con un entorno de censura que proviene, por un lado, del Estado y por otra parte del crimen organizado, porque como platicábamos hace rato, cuando preparábamos estas intervenciones y señalaba Daniel, si uno revisa la cantidad de periodistas que han sido asesinados y cuál es el vínculo, la mayor cantidad está vinculado con el Estado, con los gobiernos locales, y no tanto con el crimen organizado, aunque también. Es decir, no hay que exculpar al monstruo negro del asunto. Permíteme que remarque este dato, porque la concepción general es que los periodistas amenazados y asesinados en México son víctimas de los narcos, y no es así, es el propio Estado el responsable de muchas de las desapariciones y de los asesinatos. Los gobiernos, sobre todo los gobiernos locales, están vinculados en la mayoría de las desapariciones y los asesinatos en México. Por eso, ese contexto coloca una antitransición democrática que tiene en jaque el derecho a saber en México. El derecho a la información está en la circunstancia más vulnerable que no se había visto en mucho tiempo. Y tiene que ver con el regreso del partido histórico al poder, ¿no? Esto se une a otra cosa importante. En España hace muy poco se aprobó una ley de transparencia que, desde el punto de vista del nivel europeo, es un chiste. Pero en México el problema ya no es tanto la transparencia, sino lo que hablábamos antes de la ausencia de datos, de la falta de datos con los que trabajar, unas estadísticas oficiales que no son fiables y simplemente sitios donde no se sabe. Marcela, ¿qué nos puedes decir sobre esta falta de datos con los que trabajar? Sí, en México hay una ley de transparencia que funciona o funcionaba bien, ¿no? Ahorita ya le quieren meter candados y todo el tiempo están inventándose nuevas tretas para negar la información. Lo que sí es que faltan muchas cifras, ¿no? O sea, no tenemos la cifra de asesinados al día. Hay estimaciones de los 6 años anteriores de por lo menos 100,000 personas asesinadas. El gobierno sacó una cifra de 70,000 vinculadas con cosas del narcotráfico. Había una lista de 27,000 personas desaparecidas, o se dijo que existía esa lista, luego nos dijeron que eran 8,000 en 6 años, luego todo el tiempo nos están moviendo, cambiando las cifras, y entonces nos quedamos sin medidores, ¿no? Y sin pulso. Y también, por eso es bien importante, ¿no? Trabajar para visibilizar todo el problema que tenemos de libertad de expresión, ¿no? Y esta tragedia, esta emergencia que estamos viviendo, es que muchas regiones se están quedando sin periodistas, ¿no? Los periodistas están silenciados, tuvieron que huir o se tuvieron que quedar callados, entonces estamos perdiendo el pulso en esas zonas donde tenías a un periodista, pues que era el que contaba el número de muertos diarios, que era el periodista policíaco, y que lo asesinaron o lo mataron, entonces ya no sabemos qué está pasando en muchas regiones. Y esta ola de silencio, ¿no? Se va extendiendo y extendiendo, entonces ya tenemos regiones enteras del país donde no te enteras qué está pasando y donde no te enteras, salvo algunas veces por Twitter, ¿no? De repente empiezas a ver que la gente tuitea por esta carretera no pasen, acá no, o páginas de Facebook ciudadanas, pero hasta esas, ¿no? Por ejemplo en Tamaulipas, que es un lugar silenciado ya yo creo desde hace unos 10 años, donde han sido asesinados pues una bloguera, fue decapitada, y era una periodista bloguera que administraba una de estas redes, y hace poco fue también una ciudadana que administraba una red de Facebook, también fue asesinada, ¿no? De Twitter. Entonces, lo que estamos viviendo es realmente grave, ¿no? Aquí un caso típico de corrupción o de presión sobre los medios es que el diario local intenta denunciar un caso de corrupción urbanística y el gobierno local le retira la publicidad institucional. Allí es un poco más expeditivo. Hablábamos de un ejemplo de un periodista que fue mandado a asesinar por un alcalde recientemente. Sí, tiene razón. Bueno, como queda claro en estas primeras exposiciones, invitaron a 3 pesimistas a hablar de nuevo periodismo en México. ¿Qué más quisiera que una mesa de México fuera a hablar de tequilas, mariachi y Cancún?
hay otros temas, por desgracia, y en este caso, déjenme contarles muy rápidamente el caso de Moisés. Moisés era un taxista de una ciudad del tamaño de Huesca, un taxista que al recorrer las calles de su municipio vio que había una serie de hechos de vida cotidiana que valía la pena contarle a los demás. Y cuando digo de vida cotidiana me refiero a una luminaria cuyo foco se fundía, a una calle que estaba mal pavimentada. Ese taxista, sin estudios profesionales, decidió, a pesar de que tenía una familia que mantener, decidió utilizar parte del dinero para publicar un semanario. Y en ese semanario él contaba qué hacía, en sus recorridos que iba viendo. Parte de lo que veía era pues que en alguna esquina había un pequeño grupo de gente que vendía marihuana, pero no era un periodista de denuncia, no era un periodista de investigación en el sentido clásico. Era quizá, y lo menciono porque creo que cierra este eterno debate entre periodismo ciudadano, si existe y no existe. Él era un periodista ciudadano. Este periodista ciudadano tuvo la mala fortuna, por llamarle de alguna manera, de incomodar al alcalde. El alcalde, acostumbrado por supuesto a que no se le criticara, no le gustaba que un periodista hablara de una calle con baches. Este alcalde tomó la decisión, al fin cómplice de los narcomenudistas del lugar, tomó la decisión de ordenar el secuestro y el asesinato de Moisés. Esto ocurrió el 3 de enero, apenas el 3 de enero. Imaginen ustedes los datos. Lo primero que ocurrió fue que el gobernador del estado de Veracruz dijo, este no es un periodista, este es un taxista, entonces esto no es un tema de libertad de expresión. Esa fue su primera declaración. Segundo, el alcalde fue señalado desde los primeros 3 días como el sospechoso número 1. El alcalde siguió en el poder mes y medio. Finalmente fueron detenidos los responsables materiales del asesinato, pero el responsable intelectual, que es el alcalde, sigue prófugo. Hubo un proceso para quitarle el fuero, es decir, esta imposibilidad de ser detenido, que ha tardado más de un mes. Bueno, 2 meses y medio después, Moisés está muerto. El gobernador nunca ha reconocido que era periodista. Es obvio que fue un ataque a la libertad de expresión. Y el alcalde sigue prófugo. Podríamos contar muchos más casos, ¿eh? Podríamos contar el caso de Gregorio. Gregorio era un periodista veracruzano que recibía de su medio 20 pesos la nota. 20 pesos la nota, para que se den una idea, significa $1.50. $1.50 le significaba el salario. €1.03, por cada nota que publicaba. Tuvo a mal toparse con la autoridad local y la autoridad local lo mandó a matar. Esa es la realidad. Por eso yo insisto mucho que, por supuesto, desde afuera, el tema del crimen organizado es tan importante, no solo para afuera, sino obviamente para adentro, y no minimizo el tamaño. Pero insisto mucho, cuando uno revisa los números de ataques a la libertad de expresión, los ataques más importantes vienen del poder. El poder me refiero al gobierno federal, a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales. Ahí es donde está el centro del problema y ahí es donde estoy convencido de que hay una regresión. ¿Cómo no, no se me ocurre otra palabra que simplemente respetar a alguien como Moisés, que asumió que desde su taxi podría ejercer un servicio público como es el ejercicio del periodismo? ¿Cómo no cuadrarse y respetar un caso así que le terminó costando la vida? Si Moisés no hubiera tomado la decisión de utilizar sus recorridos para hacer periodismo, hoy estaría vivo, ¿eh? Y es un municipio del tamaño de Huesca, en Veracruz, ni siquiera en Tamaulipas, que es el estado más peligroso del país, en Veracruz. Y nomás rápidamente, en ese estado, en 3 años y medio, hay 11 periodistas asesinados, 4 desaparecidos, y en México desde 2000 a la fecha hay 120 periodistas asesinados. O sea, precisamente quería preguntarte, pero, al hilo de esto que estamos comentando, decíamos que esta mesa debería llamarse no nuevo periodismo, sino nuevos problemas del periodismo en México. No, si no hubiera suficientes problemas antiguos. Exacto. Vamos a hablar de las soluciones, porque ante los nuevos problemas siempre hay formas
de salir adelante. Por favor, Marcela, cuéntanos qué es lo que hace Periodistas de a Pie. Bueno, somos un grupo de reporteras, la mayoría mujeres, que desde 2006 nos empezamos a organizar, pero primero nos organizamos porque queríamos ser reporteras que cubriéramos bien la pobreza, para capacitarnos. A partir del 2008 empezamos a ver la situación del país y empiezan a llegar a nuestros talleres periodistas de Veracruz, de Tamaulipas, de Guerrero, de muchas zonas, que nos contaban historias tremendas, ¿no? Nos contaba, por ejemplo, uno decía: yo estoy vivo porque sé seguir órdenes, porque yo recibo llamadas de los narcotraficantes de mi lugar, en Guerrero, que me dicen: dejé unas cabezas de unas personas decapitadas en tal lugar, ve y tómales la foto. Y me llama el otro cártel y me dice: no vayas a tomarles la foto. Y me llama el ejército y también me presiona. Dice: entonces, ¿cómo puedo? Hago fotos de muy lejos para que no se vea, para que se vea medio borroso, y estoy tratando de mantenerme vivo, ¿no? Como ese y como muchas otras historias. Otro reportero que decía: una noche me llamaron, me dijeron que ya iban a venir por mí, el de Coahuila, una zona en el norte, y le dije: ¿y qué hiciste? O sea, que ya iban a venir por mí, que me iban un grupo armado a sacarme de mi casa porque habían sacado esa misma noche a otro periodista. Entonces le dije: ¿qué hiciste? Y me dijo: nada, me senté en la sala, me despedí de mi mujer, de mis hijos, y me senté en la sala a esperar a que vinieran por mí, porque no quería que entraran por mí y que mis hijos recordaran esa escena, ¿no? Quería yo salir a entregarme. Y le dije: ¿por qué no le llamaste a nadie? Y dice: ¿por qué? ¿A quién le iba a llamar si la policía aquí y el narco son lo mismo, ¿no? Entonces, ese tipo de historias escuchábamos, y lo que empezamos a hacer, pues yo digo que son pequeños gestos de solidaridad con los reporteros. Siempre había una queja que desde la Ciudad de México no se hacía nada, y lo que hacemos es convocar a marchas a veces. Una vez hicimos una subasta para ayudar a periodistas desplazados, otra vez para ayudar a la viuda de Gregorio. Hicimos una misión de observación para investigar el asesinato de Gregorio también. Entonces, cada vez que podemos, tuiteamos mucho, hacemos campañas en Facebook, lo que sea, cuando golpean a fotógrafos por cubrir al presidente. Una vez hubo 50 periodistas golpeados. Entonces, ese tipo de cosas, lo que hacemos es visibilizar y hacer cosas de solidaridad, y estamos tratando de crear redes de periodistas en los estados, que en cada estado haya periodistas que aprendan qué hacer en caso de riesgo, cómo asesorar a los otros, qué caminos hay que seguir para que no terminen huyendo y que la información no sea silenciada, sino que se mantengan y que ayuden a otros, pues, a sobrepasar esa crisis, y que informen a nivel nacional para ver qué podemos hacer, ¿no? Has dicho una palabra importante, que es la visibilidad. Ante las amenazas parece que la solución no es esconderse, sino salir a la luz y que todo el mundo salga a la luz. Es lo único que queda por hacer. Claro. Por ejemplo, ahorita en el caso de Moisés, se hizo algo que es muy hermoso, que, bueno, Moisés dejó a medias el último periódico que estaba haciendo, y sus colegas financiaron la última edición, y cada uno, no sé, hubo muchos reporteros que se metieron a investigar los temas que él estaba investigando, que igual eran temas muy sencillos, ¿no? O sea, eran temas de que no se había pavimentado una calle, de brigadas ciudadanas que se hacían para defenderse contra el crimen, contra la inseguridad, y entonces se hicieron 1000 ejemplares y se acaban de publicar, ¿no? O sea, el hijo y los colegas, los amigos de Moisés acaban de sacar ese periódico, y lo que queremos que se diga es: no van a silenciar a uno. O sea, si silencian a uno, les va a ir muy mal. La última vez estaba una compañera mía, Daniela, que está en la red, dando un taller en Morelos, que es en otra zona, y decía: gracias a todas las protestas que hicieron por Gregorio, yo estoy vivo, porque en esos días llegó un grupo armado, me levantó, como decimos ahí, me secuestró, y me dijeron: no te matamos porque está muy caliente ahorita todo, porque todo el mundo está protestando por ese otro periodista, ¿no? Entonces dice: me soltaron gracias a eso, gracias al escándalo que se hizo. Y entonces ese tipo de testimonios, bueno, o sea, aunque es muy cansado el trabajo, porque todas somos periodistas y en nuestros ratos libres hacemos
y nos inventamos esas otras estrategias y estamos todo el tiempo tratando de defender la libertad de expresión, pues cuando escuchas eso dices, bueno, valió la pena por ese o por otros reporteros que van a ser, pues que van a ser visibles, ¿no? Y que en algo se va a ayudar, que haya una ola de solidaridad y que no se quede en silencio esto. ¿Cómo se traduce esto en la visibilidad y en la solidaridad fuera de México? Y pregunto a Salvador, tanto por los medios internacionales como por la comunidad internacional, ¿se percibe bien lo que está ocurriendo desde fuera? Yo creo que el ejemplo, un ejemplo muy interesante es justamente el de periodistas de a pie para visibilizar. Hace rato decíamos, cuando un periodista se siente amenazado, siente algún problema, en vez de acudir muchas veces a las instancias de gobierno o a las organizaciones particularmente dedicadas a la defensa del derecho de los periodistas, acuden a periodistas de a pie. Se sienten mucho más abrigados, tanto para visibilizar, o los familiares o los mismos periodistas se organizan para ello, y esa es una beta. La beta de las organizaciones o los colectivos de periodistas que están haciendo algunas cosas por visibilizar el asunto. El otro es que estamos viendo que muchas de las denuncias fuertes de lo que ocurre en México están surgiendo por la prensa extranjera, por el Wall Street Journal o por el New York Times. Se han dado a conocer temas, por ejemplo, como la adquisición de casas del presidente de México o de sus ministros en circunstancias irregulares. Entonces, sí vemos ahí como un asunto de mucha atención sobre lo que está pasando y que está llamando la atención de la prensa extranjera, por un lado. Por otro lado, no es que no se estén haciendo cosas, se están haciendo cosas desde un montón de trincheras en México. Uno son los colectivos. En el caso propio, participo en un colectivo que se llama Cuadernos Doble Raya, que es simplemente la gana de un grupo de periodistas de juntarnos para visibilizar asuntos. Un ejemplo es el caso de Ayotzinapa. A partir de su surgimiento y de ahí en adelante, se hizo una gana de estar contando lo que estaba pasando ahí, y se visibilizó uno de los asuntos que fue más polémico en su momento, que es que la versión oficial es que los 43 estudiantes fueron incinerados, fueron quemados en un basurero de Cocula, y hay algunos datos que se han puesto, que han salido a la luz, que es, uno, aquella noche llovió, dos, no está claro las circunstancias en las cuales los chicos estuvieron ahí, o pudiera haber cenizas o pudiera haber restos. Es una versión que el gobierno federal no ha podido documentar, y que en cambio, a partir de blogs como Cuadernos Doble Raya y después a partir de investigaciones de medios importantes, entre ellos textos que ha hecho la revista Proceso y Marcela misma, han estado abonando para ir desnudando el tema de que la verdad oficial sobre el tema de Ayotzinapa no se sostiene. Entonces, ahí vemos varios esfuerzos para hacerlo, ¿no? Para poder contar lo que está ocurriendo en México. El otro es la emergencia de los medios digitales, donde se están contando también lo que está pasando en el país, y de algunos medios mixtos, que serían los medios industriales, periódicos o estaciones de radio, que si bien viven del financiamiento público del Estado, guardan algunos espacios para poder contar o abrir espacio para investigaciones de largo aliento que visibilicen asuntos que la mayoría de la prensa cooptada, que es la mayoría de la prensa en México, que es la mayoría de la televisión, prácticamente toda la radio y un segmento dominante de los medios impresos e incluso digitales, están cooptados. Pero hay esos otros espacios que, como bien definió Daniel hace rato, hay como una guerra de guerrillas para contar desde los medios tradicionales, desde los digitales, desde los colectivos, una serie de cosas. Y la otra es, pues, la prensa internacional, ¿no?, que está visibilizando ese asunto. Y para terminar, el panorama de emergencia que vivimos como crisis de respeto a la libertad de expresión, me parece que estaremos cerca de estar buscando una especie de ombudsman del derecho a saber, del derecho a la información, de protección al periodista.
porque no es un atentado contra el periodista, es un derecho de la sociedad a saber la que está siendo atacada desde distintos frentes. Me gustaría preguntarle a Daniel por otro tema que también es importante y es cómo se está viendo la entrada de medios internacionales, la entrada en concreto de grupos de medios españoles en México. Si esto es una esperanza. Nos quejamos mucho de nuestros medios, pero igual claro, en México. Yo tengo claro que podemos hablar, y algún día espero nos inviten a hablar mal de la prensa española, pues para equilibrar, ¿no?, el marcador. Pero reconozco, por supuesto, que medios españoles son una referencia importante para México. El País ha sido un periódico con muchos años de presencia en México, y yo sí lo digo, aun cuando pudiéramos ponerle más de un asterisco a mi afirmación, pero yo sí digo que, por ejemplo, El País es ya un medio de referencia para los mexicanos sobre información de México, y eso no es un detalle menor. Es decir, ante la ausencia de espacios en los medios más tradicionales, creo que medios como El País o medios, por ejemplo, como El Economista en España, que tiene ya una versión mexicana, por supuesto los esfuerzos que hace El Mundo, que hace ABC, podríamos mencionar pues a muchos más. En el caso digital, yo insistiré siempre que para nosotros es una referencia importante lo que hace El Diario. Entonces, son referencias que no son menores y que nos permiten ensanchar los espacios de libertad y de información de lo que ocurre en México, ¿no? Entonces, yo celebraría, aún reitero, cuando podríamos ponerle más de un asterisco no sé, a cosas como sin ánimo de meterme más de la cuenta, y no por otra razón, sino porque no conozco a profundidad el tema, pues soy el inversionista más importante del Grupo Prisa, es un empresario muy cercano al presidente Peña Nieto. No es gratuito que el presidente venga a España y se organice un foro precisamente por parte del Grupo Prisa. Reitero, podríamos ponerle todos los asteriscos que sean, ¿no? Pero no es un detalle menor. Quizá mencionaría, si me permites, dos elementos finales a partir de esto. Uno primero es el riesgo de que los periodistas españoles aprendan las malas mañas del periodismo mexicano. Es decir, esto de lo que estamos hablando y de sin duda la corrupción que existe en el periodismo mexicano en contraste con lo que ocurre por lo menos a tales niveles en el periodismo español. Y lo segundo es que pudiéramos aprender de las virtudes que sin duda, reitero, no son menores. ¿A qué me refiero? Creo que sería injusto no mencionar en esta mesa que, aparte de los problemas que hemos mencionado, hay uno que no es menor. Los periodistas en México seguimos haciendo menos periodismo y más opinión. Es decir, hoy lo que vemos es que en México los periodistas más influyentes son parte de uno de los dos grupos, que son los que le aplauden al presidente o los que critican al presidente, desde espacios de opinión y desde auténticamente púlpitos en donde le dicen a la gente qué pensar. Es decir, más que una investigación, más que una prueba, lo que hay son adjetivos, lo que hay es propaganda de un lado o del otro. Creo que si nosotros revisáramos dos elementos fundamentales que son ética y rigor en el periodismo mexicano, creo que habría que hacer una autocrítica no menor, que ya saben que cada vez que uno hace una autocrítica te dicen perro no come carne de perro, y la respuesta ineludible es pues sí, pero no somos perros, así es de que podemos hacerla y debemos hacerla. Y la autocrítica central que habría que hacer es hacemos menos periodismo del que deberíamos, hacemos mucho más opinión del que deberíamos. Jugar al martirologio de la libertad de expresión tiene resultados económicos importantes para más de un periodista. Hacerla de propagandista del gobierno tiene resultados económicos importantes. En México hay periodistas que auténticamente son millonarios, y millonarios me refiero a que tienen yates, departamentos en Miami, ¿no? Hace no mucho se publicó una investigación de un periodista mexicano que en los últimos 14 años ha recibido el equivalente de 10 millones de euros de publicidad oficial. El periodista, no el medio. No, el periodista. El periodista.
bueno, no sé cuántos medios en España puedan presumir de tener esa capacidad. No demasiados. Quedan 5 minutos y yo, si estuviera allí sentado, tendría una pregunta o dos. Así que me gustaría daros esa oportunidad. Aquí delante, por favor. Pues que se hagan dos juntas. Consuelo. Sí, es que no se da cuenta. Hola, muy buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Marcela, a Salvador, a Daniel, por estar hoy aquí en España compartiendo esta realidad tan sumamente estremecedora y sobre todo vista desde aquí, desde nuestro país. En primer lugar, y antes de hacer la pregunta, quisiera expresar mi admiración por ustedes y por todos los periodistas que día a día en México están arriesgando incluso la integridad de sus propias vidas para defender un derecho absolutamente esencial como es la libertad de expresión. Pero mi pregunta es aparentemente sencilla. ¿Qué les mantiene a ustedes allí? ¿Qué les mantiene día a día en sus redacciones al pie del cañón? ¿Dónde está la convicción y de dónde extraen la fuerza para seguir creyendo en la libertad de expresión en un país como México en este momento? Que Gracias. no sabemos hacer nada más. Daniel, disculpa, tenemos 20 segundos, os voy a dar la oportunidad de hablar a los tres. No sé si ibas a... No, adelante. No, simplemente digo, creo que el ejercicio periodístico es, por supuesto, una vocación y una pasión. Digo, yo ahí me sumaría a la explicación que podrían dar en cualquier lado, no solo en México. Añadiría únicamente, yo soy un convencido de que el periodismo es un servicio público y que es un servicio público que vale la pena, que hoy más que nunca se necesita periodismo en México, y cuando digo periodismo siempre lo acompañaré de ética y rigor, de investigación, de profundidad, de corroboración. Creo que eso hace que valga la pena el trabajo, ¿no? Yo de veras creo que es una profesión por la que vale la pena vivir, como diría un clásico, ¿no? Salvador. Sí, es una vocación por informar, la del periodista, la que en lo particular me mueve, la vocación y la pasión de informar, de contar las cosas que tenemos como privilegio los periodistas, la oportunidad de conocer y acercar a la gente. Eso como un mecanismo de construcción de ciudadanía y como mecanismo de impulso de cambios o de transformaciones en la sociedad para mejorarla, ¿no? Ese es el ánimo que mueve estar metidos en esta vaina. Yo lo que creo es que, bueno, si elegimos la carrera de periodismo, pues nos toca a nosotros defender la libertad de expresión y defender el derecho de los ciudadanos a estar informados, ¿no? Es nuestra materia prima, es nuestro hábitat, o sea, sí, y también creo que donde se instala el silencio, se instala la muerte, y que luchar, no sé, porque luchar contra el silencio es luchar por la vida, ¿no? Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Aquí delante. Mi pregunta es siempre la misma en esta situación. En cualquier discriminación, los que perdemos somos todos, las dos partes. En cualquier desigualdad generada por injusticias, por decirlo en una palabra que es complicada, perdemos todos. No solo que en México no se pueda informar bien y que en España no se pueda informar bien, perjudica a los mexicanos cuando en España no se puede informar bien, y perjudica a los españoles y a todo el resto del mundo, en todos lados. Las relaciones que enriquecen son las de igual a igual. España es mejor si México es mejor si España es mejor. ¿Cómo podemos trabajar juntos? Mi pregunta es siempre la misma. ¿Qué podemos hacer los periodistas para luchar por la calidad de la información, por la calidad de la ciudadanía? Porque en el fondo lo único que queremos es ciudadanos mejor informados en todos lados, que será mejor para todos. Tenemos que pensar cómo podemos trabajar juntos para mejorar la calidad de la información aquí y allá.
No sé si tenéis alguna idea para eso. Si tenéis alguna idea, tiene que ser 10 segundos por persona. Solo mencionaré, yo tuve la oportunidad de trabajar con un periodista español que seguramente conocen muchos de ustedes, que se llama Augusto del Cader. Y a Augusto le encantaba repetirnos una frase que era: ante la duda, haz periodismo. Creo que esa sería la respuesta fundamental. Yo qué más quisiera que ver a más periodistas españoles haciendo periodismo en México, no desde la comodidad, porque asumo que algunos corresponsales extranjeros así funcionan, no desde la comodidad de la Ciudad de México y, para quienes conocen México, desde la maravillosa Colonia Condesa, sino atreviéndose a moverse a otros lados y visibilizando los temas que hemos mencionado, que creo podrían ser incluso periodísticamente atractivos para los españoles, ¿no? Creo. Vamos a dejarlo... Yo nomás, rápido. Yo creo que con solidaridad, echando luz, o sea, haciendo periodismo. Y también quiero decir que aquí, bueno, está Jacobo García, que fue el corresponsal del Mundo en México, que hizo muy buen trabajo. Y haciendo eso, o sea, haciendo periodismo, es como podemos, haciendo periodismo y solidarizándose y echando luz a lo que está ocurriendo, intercambiando materiales. Creo que eso nos ayudaría a todos. Estamos fuera de tiempo. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias, Muchas Marcela. Gracias.